¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al adelantado. Queríamos estar aquí. Hace 2 semanas lo hablamos de que, bueno, cuando iba a jugar el Real Avilés Industrial esa semifinal del playoff de ascenso, que ojalá que estuviéramos aquí, y aquí estamos para hablar de lo que va a ser la final del playoff de ascenso a Primera Ref. Ya lo saben, el Real Avilés Industrial se va a enfrentar al Rayo Majadahonda y en aquella ocasión habíamos quedado en vernos las caras de nuevo con el director deportivo del Real Avilés y con el secretario técnico. Miguel Linares, qué bien que nos volvamos a ver aquí 2 semanas después. Qué bueno que volvemos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Antonio Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, de vuelta como tú dices. Contentos. Y bueno, para afrontar la final. Sí, señor. Antes de meternos en esa final, ¿sufristeis mucho el pasado fin de semana en este partido que tuvo lugar aquí en el Román Sole Puerta? Pues sufrimos demasiado, ¿no? Yo creo que fue, no para nosotros, para todos. Un partido cardíaco, súper intenso y bueno, con final feliz. O sea que firmaría volver a sufrir para conseguir el mismo resultado. Antonio, es que no es fácil, ¿no? Cada partido tiene su gran dificultad. Es verdad que el Avilés venía con ese 0-0 de la ida, pero la verdad que el antoniano planteó un partido muy serio aquí, ¿no? Sí, bueno, son las historias la historia de los playoffs. Al final no hay ningún partido fácil. Quizás, como ha comentado Miguel, bueno, pues el último fue un carrusel de emociones tremendo. Estuvimos fuera, estuvimos dentro, bueno, absolutamente de todo. Pero es que un playoff para pasar requiere de este tipo de situaciones y la verdad que el equipo mostró el alma que tiene, el espíritu que ha demostrado durante todo el año y la verdad que muy bien, fenomenal, sí, sí. Oye, lo del penalti, no os quería preguntar mucho, pero lo del penalti, ahí sí que se os hizo el corazón en un puño, ¿no? Fue el punto más alto de tensión, ¿no? El pitar el penalti y ese tiempo que pasa hasta que lo lanza, que ves que Álvaro lo para, que decías, bueno, ya paró uno, es difícil que vuelva a parar otro. Se te pasan 1000 cosas por la cabeza, ¿no? Pero bueno, sí, fue el punto de máxima tensión de todo el partido. Pues pasó. Y pasado ese partido del domingo, el lunes de nuevo cogéis el coche para plantaros otra vez en Madrid, en ese sorteo en Las Rozas. Además te tocó sacar bola. Sí. Bueno, cogimos el coche y fuimos para Madrid porque ya en ese primer sorteo, tanto Pedro como Diego, Antonio y yo dijimos que íbamos a pasar, que si pasábamos, pues queríamos volver a estar allí en el sorteo, ¿no? Entonces, fiel a esas palabras que dijimos y tradición, por llamarlo de alguna manera, pues cogimos el coche, nos plantamos en Madrid, me tocó sacar bola, así que nada, ya tenemos rival, tenemos todo, solo falta la guinda del pastel. Menos mal que no te tocaba sacarla del rival, ¿eh? Sí, totalmente. Yo cuando vi que me tocaba la urna de los quintos clasificados respiré. No quería tampoco, estaba bien sacar bolas, ¿no? Pero no quería tampoco mojarme demasiado porque imagínate, ¿no? El peso que eso conlleva. Entonces, bueno, por suerte yo no saqué la nuestra. Había 5 posibles rivales sobre la mesa. Siempre nos hacen sufrir. La del Avilés siempre sale la última. Sí, la verdad que fue la última, un poco estuvimos bastante expectantes, ¿no? Para ver quién nos podía tocar. Pero bueno, al final, como comentamos también dentro de la primera eliminatoria, cualquier rival iba a ser complicado y bueno, al final salió Rayo Majadahonda y será igual de difícil que cualquiera que no hubiese tocado. ¿Qué os dice el Rayo Majadahonda, ese rival que nos ha tocado? Bueno, se mete en esas últimas jornadas. De hecho, en la última jornada podía meterse, ¿no? En función de algunos resultados, como el del Navalcarnero, y se mete con una buena dinámica, un equipo con unos números pues bastante llamativos a nivel positivo para ellos, un equipo peligroso, con jugadores que tienen mucha velocidad, muy verticales, un equipo que ya estuvo en Primera Federación hace muy poco. Un equipo peligroso. Realmente, claro, pasar una eliminatoria de playoff, estar en la final, requiere de tener unos argumentos, ¿no? Como equipo, ¿no? Para plantarse ahí, igual que nosotros, igual que todos los que estamos. Entonces, sí que merece todo nuestro respeto, así que vamos a intentar nosotros trabajar nuestra semana, nuestro partido, nuestra eliminatoria y luchar por nuestro sueño. Hay muchos estilos de juego en cada rival. Sí es verdad que tiene bastante diferencia, ¿no? Creo con el Club Atlético Antoniano. Bueno, puede ser. Al final cada equipo pues tiene su propio estilo. Sí es cierto que Antoniano tenía un estilo bastante marcado, Rayo Majadahonda exactamente igual. Ha comentado un poquito en líneas generales Miguel, es un equipo que tiene muy buen pie,
que le gusta bastante combinar, asociarse y que, bueno, que cuando juega en campo contrario acelera bastante las jugadas, como comenta Miguel, con esa velocidad que tiene arriba. Bueno, un estilo quizás un poquito diferente a Antoniano, pero bueno, si algo ha demostrado este equipo es que tiene esa capacidad para moldarse a cualquier tipo de situación del equipo rival, y estoy seguro que Javi y el cuerpo técnico, bueno, pues planteará un plan de partido acorde con el rival que nos enfrentamos. Estoy mirando números del Rayo Majadahonda como local. Sorprende quizás, bueno, tiene 6 victorias, 6 empates, 5 derrotas, y luego sí es verdad que como visitante tiene unos números muy buenos, ¿no? Con 9 victorias visitantes, siendo el mejor de su grupo junto al cacereño. Sí, su propio entrenador lo calificó en la posterior rueda de prensa, que no entendía ese desajuste de esas victorias a domicilio y como local, ¿no? Igualmente considero, y lo hablaba con Antonio el otro día en una conversación entre ambos en la oficina, y es que estas eliminatorias de playoff no considero yo que haya que distinguir en cuanto a esas dinámicas de en casa o fuera, ¿no? Sabemos perfectamente que tiene muchos argumentos, como he dicho. No haría mucho caso a ese déficit de victorias en el Cerro del Espino, puesto que ellos vienen también con una confianza altísima de eliminar a un gran equipo y uno de los favoritos para ascender, como es el San Andreu. Por lo tanto, dejaría un poco las estadísticas en este caso de lado, pese a saber que nos gustan, y me centraría muy mucho en nosotros, en sus virtudes, en sus defectos, en donde nosotros somos fuertes, intentar combatir y neutralizar pues todos sus argumentos, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, no hago mucha referencia a esos partidos de local de Majadahonda, porque sé que va a ser un rival difícil y será difícil. Antonio, a ti que te gusta el baloncesto, que soy conocedor de ello, en la NBA se suele decir que en los playoffs se juega diferente, ¿no? A la temporada regular. ¿Pasa lo mismo en el fútbol? Porque quizás entran otros factores, afición, etcétera, etcétera, presión. No tiene que ver absolutamente para nada lo que es la liga regular a 4 partidos que son los playoffs y que son los últimos. Ahí entran en juego, bueno, pues este carrusel de emociones que vivimos en la grada, pues sucede exactamente en el campo, ¿no? Controlar las emociones, jugadores que tienen cierto empaque y que saben, bueno, pues disputar este tipo de encuentros. Muchas veces calificamos como los partidos como qué suerte ha tenido aquel equipo, se ha merecido ganar el equipo rival. Bueno, también es cierto que cuando se contratan jugadores o las plantillas cuando también se formulan, lógicamente se tienen en cuenta jugadores que saben estar en este tipo de situaciones, como un Álvaro en el momento del penalti o un Babín, que bueno, pues todos sabemos el juego aéreo que tiene, y así muchos más, ¿no? Que también es cierto que hay que saber disputar este tipo de playoffs, y no todos los equipos ni todas las plantillas, lógicamente, bueno, pues cuentan quizás con este tipo de jugadores que nosotros podemos contar. Lo que está claro, hacen falta 180 minutos al menos perfectos para intentar acercarse a ese sueño. Efectivamente, perfectos para intentar acercarse, lo has definido bien. Estos son detalles, lo hemos vivido en la primera eliminatoria. Nosotros por experiencia sabemos que ascender es un detalle, un mínimo detalle, no te diría ni un detalle, te haría medio detalle los que te hacen conseguir ese ascenso que tanto queremos, ¿no? Por lo tanto, bueno, la línea de lo que ha comentado Antonio, nosotros hablamos con cuerpo técnico, con jugadores, transmitimos nuestra sensación, ellos a nosotros la suya, y todos somos conscientes de que esto va por esos mínimos detalles, son milésimas de segundo que te permiten conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, muy centrados, muy enfocados, muy concentrados, sabiendo que hay que manejar muchísimas situaciones del partido y bueno, y preparando la semana para eso, para ese primer partido de la eliminatoria, para conseguir algo favorable, para volver aquí al Román Suárez Puerta y entre todos pues sacarlo. Oye, el Cerro del Espino nos trae, creo que especialmente buen recuerdo, si no me equivoco. Hay que quitarse la espina también. Bueno, sí es cierto que allí perdimos un ascenso porque fue la eliminatoria final, el último partido, y bueno, nos quedamos a un gol de poder ascender con UCAM de Murcia. Bueno, no nos trae buen recuerdo, pero a la misma vez representa una oportunidad pues para quitarnos esa espina, y bueno, yo lo veo así. No me ha desagradado ni mucho menos el tener que volver a ese campo porque como te comento, supone una oportunidad para redimirse, ¿no? de aquel partido. Sí.
en un campo en el que va a estar mucha afición del Real Avilés Industrial, según nos llega, al menos mínimo 500 personas. Qué importante va a ser esto también, ¿no? Sí, lo vivimos en la primera eliminatoria, en ese desplazamiento ya a Jerez, ya eran indicios de algo grande. La vuelta aquí con ese recibimiento, con el campo lleno, bueno, fue maravilloso verlo así y bueno, y vamos a contar con su ayuda allí en el Cerro del Pino, un gran número de aficionados avilesinos que van a estar presentes, van a apoyar, que van a apretar, que van a sudar con nosotros. Súper importante. Los necesitamos para conseguir el objetivo. Ellos están respondiendo, nosotros queremos responder también en este primer partido de la final. Casi lleváis un año aquí en Avilés. Ya percibís eso, ¿no? Esa ilusión, ¿no?, que se respira ahora mismo día a día, ¿no?, en la calle. Sí, lógicamente se percibe ya no solo en el día de partido, con esa previa que ha comentado Miguel, bueno, pues las gradas como estaban, sino bueno, en la misma calle. Vas a cualquier cafetería, a cualquier bar, incluso pasando por la calle, bueno, pues se siente, se percibe que la gente está ilusionada, que lógicamente quiere hacer historia, porque al final se trata de poner al primer equipo asturiano en una categoría como la Primera Federación y bueno, pues todo el mundo, toda la ciudad está concienciada para que así suceda. Sí, sí. Miguel, poco más que decir, que el equipo salga con un buen resultado, ¿no?, de allí, o el mejor posible, y luego ya pues encarar la vuelta por lo que hablábamos, ¿no?, que al final son 180 minutos y pase lo que pase, hay que continuar aquí. Sí, cabeza fría, sabiendo que la eliminatoria es larga, son 180 minutos, pueden ser 180 minutos, que hay muchos momentos del partido, que hay que saber jugarlos todos, que necesitamos a nuestra gente apoyando todos los minutos, los 90 que se van a jugar en Majadahonda, los necesitamos apoyando, que bueno, sufriremos porque estas eliminatorias hay que sufrirlas, pero también queremos disfrutar, entonces con energía positiva, con optimismo, con ánimo, con mucha energía, vamos y con muchísima ilusión, vamos a Majadahonda. Pues tengo que daros las gracias a los dos. Ahora ya no... Bueno, podemos citarnos hasta dentro de 2 semanas para hacer, oye, una evaluación de lo que ha pasado en la final. Yo estaría encantado de hacer esa cita de nuevo, como dijimos. De hecho, nos vamos a comprometer a tener esa cita tras 2 semanas y bueno, y que sea con el mismo resultado que la primera eliminatoria. Pues gracias, Miguel. Gracias, Antonio. Gracias a ti. A ti, Dani. Vamos a hablar ahora de la designación arbitral para este partido y de alguna cosilla más que nos queda en el tintero. Pues una vez charlado con Miguel Linares y con Antonio Cruz, vamos ahora con la designación arbitral. En este caso se trata del colegiado vasco Aitor Barrio Salas. Esta temporada no nos ha dirigido, pero sí lo ha hecho en 3 ocasiones en el pasado. En la 2021-22 con derrota del Real Avilés 0-3 ante el Pontevedra y después en la 22-23 y en la 23-24 en ambos derbis en el Nuevo Ganzama ante el Unión Popular del Lagreo, el primero con empate a 1 y el segundo con victoria blanquiazul por 0-2. Esta temporada ha dirigido un total de 13 encuentros con una media de 7,4 tarjetas amarillas por partido y no ha mostrado ninguna cartulina roja. Y otro dato a tener en cuenta es el balance histórico. En 63 partidos en segunda ref cuenta con un balance de 23 victorias locales, 19 empates y 21 victorias visitantes. Como siempre, desde aquí, desde el adelantado, les deseamos toda la suerte del mundo al colegiado vasco. El Real Avilés Industrial Rayo Majadahonda no va a ser el único enfrentamiento de estas finales de los playoffs de ascenso. Ya lo saben, hay 5 encuentros, por lo tanto habrá 5 equipos que la próxima temporada militen en primera ref. Vamos a recordaros los emparejamientos, que serán los siguientes, los que medirán al Estepona y al Cacereño, el Teruel, que medirá sus fuerzas ante el Numancia de Soria, equipo que esta temporada estuvo militando en nuestro grupo. El Torrent recibirá la visita del Talavera de la Reina y el Sabadell se medirá a Luca Murcia, además de esa eliminatoria que ya conocen entre el Rayo Majadahonda y el Real Avilés
Industrial, en el que centraremos todos nuestros esfuerzos positivos para que se pueda alcanzar el sueño que todos deseamos. Un partido que, como ya saben, y como hemos citado aquí con la presencia de Miguel y Antonio, el Real Avilés Industrial no lo va a jugar solo, porque ya se han completado 4 autobuses y durante el día de hoy todos aquellos que aún quieran viajar a Majadahonda van a tener la ocasión mañana de 12 a 2 de acudir a la Plaza de España delante del Ayuntamiento, una carpa con nuestro patrocinador Meridiano 5 Solar, y se podrán apuntar allí las 50 plazas que hay disponibles para ese último autobús que saldrá el domingo a las 5 de la mañana, cargado de ilusión rumbo a Majadahonda. Sin más, espero que hayan estado a gusto con nosotros una semana más. Y ya lo saben, nos vemos allí, nos vemos en Majadahonda. Hasta entonces, buenas noches.